están? Me da muchísimo gusto saludarle. Estamos en BNB Periodismo de Investigación a través de Perspectivas 2430 y este día está con nosotros Elizabeth Morales García, quien ya al día de hoy pues es diputada local por el Partido del Trabajo y a quien por supuesto me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Elizabeth, gracias por acompañarnos. Hola Ángeles, muchas gracias, un saludo a ti y a todo el auditorio. Gracias, pues necesitaría yo tener mucho tiempo para hablar del trabajo y la trayectoria de Elizabeth, pero muchos sabemos que inició en el tema académico en la Universidad de Jalapa, después se siguió con este trabajo en la radio, ayudando a la gente. Y bueno, de ahí viene una larga trayectoria de ayuda a la gente, pero también como política, hasta llegar a ser presidenta de un partido político. En fin, hoy llegas, Elizabeth, como diputada local del Partido del Trabajo. Se da en un contexto, entiendo, a nivel nacional esta posición para que puedas aspirar a ser diputada plurinominal de este instituto político. Sí, Ángeles, tiene un tiempo que decidí dejar la política. Yo creía que ya no iba a participar más por una razón personal que ahora es muy abierta, pero que hace 10 años cuando fui presidenta municipal y hace un poco más que fui diputada federal, no era un tema del que se pudiera hablar con facilidad, que es mi vida personal. El que tenga una identidad como mujer, pero una orientación sexual como una persona que le gustan las mujeres, ¿no? Y eso no era un tema del que se pudiera hablar, y políticamente muy complicado. Me vi muy asediada, golpeada, lastimada, porque además debes saber, Ángeles, y a lo mejor no lo sabes, pero quienes lo vivimos sabemos que es un tema complicado, porque lo primero es que tienes que enfrentarte tú contigo mismo, contigo misma en mi caso. Ese primer enfrentamiento contigo misma ya de por sí es difícil para decir qué está pasando. ¿Por qué me veo diferente? ¿Por qué me siento diferente? ¿Por qué la gente me ve diferente? Mis padres me van a dejar de querer, mis amigos me van a dejar de hablar, en el trabajo lo puedo poner en riesgo, no se tiene que notar. Y cuando llego a ser alcaldesa municipal, creo que no es un secreto que recibo mucha golpeteo, si lo puedo decir así, en ese sentido, y eso me motiva a decir, tengo que dejar la política porque quiero ser una mujer que pueda vivir en libertad fuera del ámbito público mi vida. Y me retiro. Cuando me retiro de la política, dejo el partido en el que había yo iniciado una carrera, porque además me sentí muy lastimada y sentí que era como vivir con mi hostigador, con mi violentador, porque el conocido fuego amigo no es otra cosa más que los compañeros de tu mismo partido te estén lastimando. Y que fueran mis compañeros y compañeras del mismo partido quienes me lastimaban con algo tan personal, me hizo dejar la política y me hizo dejar ese partido. Y me dediqué a nada, porque fue justo en la época de la pandemia y como muchos no nos dedicamos desde el principio a nada. Sin embargo, me di cuenta que pasaron los años y que había un momento importante para regresar y participar. Y es este tiempo, el tiempo de las mujeres. Han cambiado muchas cosas, no solamente políticamente es el tiempo de las mujeres. Cuando fui alcaldesa hace 10 o 11 años no existía una ley, por ejemplo, contra la violencia política por cuestiones de género. Y todo lo que yo sentía que era agredida, no había ninguna manera de poderme defender. No había la libertad de los medios de comunicación a través de las redes sociales como hoy. Estaban coaptados por el poder, por el Estado y por el dinero. Y entonces eso también era muy complicado porque no tenían modo de defensa. Y cambió el mundo. Creo que los últimos 50 años ha cambiado de manera impresionante el mundo en materia de diversidad sexual. Se ha hecho una revolución en la materia y hoy hemos logrado que se pueda hablar libremente del tema, que haya agrupaciones y asociaciones, que haya acciones afirmativas incluso en la política en este sentido, que por cierto no soy en este momento una propuesta por acción afirmativa, a pesar de que lo pedí. El partido no me lo concedió y me dolió, quiero que lo sepas, porque no era por ninguna otra razón más que ir con los tiempos y decir, si he sido candidata otras veces y tuve que ocultar mi vida y tuve que hacer malabares para que según yo tapara el sol con un dedo,
¿por qué ahorita no puedo entrar por una acción afirmativa? Pero bueno, los temas políticos son complicados y finalmente pues acepto lo que mi partido defina. Y entonces regreso en este momento, que es tiempo de mujeres, que es otro tiempo en materia de diversidad, pero regreso con otro partido, con un partido de izquierda que me hace sentir, como tú lo dices, desde lo nacional, me hace sentir acogida, bien recibida, respaldada, entendiendo mi situación actual. Estoy casada legalmente con una mujer y que no me hace sentir discriminada en ese sentido. Y es así como regreso. Y regreso con el PT, con este partido en el que me siento contenta de poder participar y además también muy contenta de poder participar en política en estos tiempos, en que han cambiado muchísimas cosas. Muy bien. Sin embargo, me parece que yo creo que toda tu vida, y a lo mejor seguramente es algo que ya habrás reflexionado, vas a vivir en polémica. Por lo mismo de que... Ángeles, ya me pronosticaste que los años que me queden por delante también, yo pensaba que eran los que pasé. No, hombre, o sea, yo creo que debe ser una parte positiva también para ti, y te lo pregunto por lo siguiente, porque yo creo que ya has hecho callo en este tema de la política, no porque yo quiera o te desee que te critiquen, no, para nada, no, hombre, a lo que me refiero es que entras en un tema político, y te lo tengo que preguntar, porque... recientemente en conferencia de prensa el dirigente del partido, el coordinador de la comisión ejecutiva del Partido del Trabajo, Vicente Aguilar, dijo que va a analizar esta petición de las mujeres del Partido del Trabajo de impugnar la designación, tu designación como diputada plurinominal de este mismo instituto político. O sea, tú llegas con todo lo que nos acabas de contar y resulta que las mujeres del Partido del Trabajo dicen, no, a ver, espérame tantito, Vicente, te estamos pidiendo que impugnes esta diputación. ¿Qué piensas? ¿Qué dices? Porque pues vas a representar a este partido en el Congreso del Estado. Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho y quien se sienta afectado o afectada por alguna circunstancia tiene toda la libertad de acudir a los órganos jurisdiccionales. Pero quiero platicarte, Ángeles, a ti y al auditorio, cómo es que se llega a esta resolución y cómo es que yo llego a esta posición, porque me parece muy importante. Por principio de cuentas, hubo una mujer que al hacer una consulta inició todo un trámite para cuestionar acerca de por qué las listas plurinominales de los partidos comienzan siempre por varón. Fíjate, son cosas que tenemos que pensar, que no nada más es así nada más. Y es cierto, históricamente los partidos han sido presididos principalmente por varones. Y las listas plurinominales han comenzado también históricamente por varones. Piensa en el partido que quieras y ponle nombre. Tal partido ha iniciado su lista pluri por varón, tal otro ha empezado su lista pluri por varón. ¿Y cuál es la circunstancia? Que tienen más oportunidades de acceder a los puestos, como en este caso de elección plurinominal, a través de esa ventaja. ¿Qué es lo que ha hecho los órganos jurisdiccionales, la Sala Superior sobre todo, que tiene una visión muy progresista? Ha venido aplicando criterios que permiten que las mujeres tengamos igualdad de circunstancias y si es posible que podamos revertir ese deterioro o ese desajuste histórico. ¿Y cómo comienza esto? Bueno, hace 70 años no teníamos la posibilidad de votar ni de ser votadas, primer logro. Después de ser candidatas a una gubernatura, 26 años después que fuéramos en las diputaciones, tuviéramos más oportunidades, eran prácticamente todos varones. Después se pusieron las cuotas de género, comenzó por el 40%, después ya 50-50. Y después 50-50, pero aún 50-50 no se lograba, y entonces empezaron a haber criterios de compensación, y si recordamos, la anterior legislatura y la anterior tuvieron criterios de compensación. ¿Qué significa eso? Que una vez que sacaron quienes habían ganado por mayoría relativa y por representación proporcional, o sea, los que hicieron campaña y los que van por pluri, había más hombres que mujeres. Y entonces ajustaron a través de las plurinominales, haciendo que en partidos como Movimiento Ciudadano y el PRI, si lo recordamos, y Verde, en lugar de llegar el hombre que iba en la 1, llegara la mujer que iba en la 2. ¿Ok? Compensaron. Pero viene otro criterio. Y el criterio es, sí, pero ¿por qué siempre tiene que ir en el primer lugar de las listas un varón? En 8 estados de la República ya hay alternancia de género. Alternancia de género. ¿Qué significa?
que en un periodo, en una elección, la lista pluri comience con varón, pero en la siguiente comience con mujer, y en la siguiente comience con varón, y en la siguiente comience con mujer, de tal suerte que tengamos la misma oportunidad de llegar. Los partidos grandes, pues a lo mejor meten 5, 6, 7 diputaciones plurinominales y no se nota tanto la ventaja. Pero cada vez que son más pequeños, si hubiera un número impar, por ejemplo, si entran 3 plurinominales y siempre comienza con hombre, ellos tienen la posibilidad de llegar 2 varones y solamente una mujer. Y si llegan 5, pues tienen la posibilidad de llegar 3 varones y solamente 2 mujeres. Entonces, lo que está compensando este criterio, que no es un criterio para Veracruz solamente, es un criterio que ya existe, pero que en Veracruz no se aplicaba, es que exista alternancia para que tengamos igualdad de oportunidades. Y es más visible en un partido pequeño, porque en un partido pequeño, si nada más entra históricamente una pluri, los únicos que van a llegar siempre serán los varones. Entonces ahí es donde tú dices, a ver, respeto al Estado de Derecho, si en dado caso que si el partido, tu mismo partido, a nivel local, o las mujeres se sientan, pues digamos, afectados sus derechos, que recurran ante las instancias jurisdiccionales. Sí. Así es, o sea, bueno. Total respeto. Llegas a un Congreso del Estado que, pues, hemos visto a lo largo de la historia de las legislaturas, o sobre todo de la de Veracruz, que realmente no son lo productivo que deberían de ser, o lo productivo con base en el salario o la dieta que reciben. Y entonces, ¿qué vas a proponer? Y te lo quiero preguntar porque, bueno, tú hablabas acerca de esta parte que tú pediste llegar representando a la comunidad LGBT y no te la dieron, ¿no? Bueno, te la dieron como mujer. Sin embargo, tendrás, a lo mejor, no sé, te lo pregunto, la oportunidad de proponer cosas que representen y que está exigiendo la comunidad desde hace mucho tiempo. Yo lo sé, tú lo debes de saber, no se sienten identificados ni representados con el actual diputado Chincoya. Ha sido más el profe Ramón el que ha alzado la voz por esta comunidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a proponer? Y te insisto, en una legislatura o en legislaturas que no han sido lo mejor para los veracruzanos. Hay temas que son de mi interés histórico y hay otros temas que he aprendido en el camino que son importantes. El tema de género, por principio de cuentas soy mujer, ¿no? y los temas de las mujeres son temas muy importantes. El tema de la diversidad, ahora soy muy consciente de que me toca trabajar en eso y además lo quiero hacer con mucho cariño y responsabilidad. Y los temas que tienen que ver con los grupos vulnerables a los que siempre he atendido, siempre he buscado ayudar a la gente que menos tiene. Y ahí hay muchos más temas, pero hablando de estos, en el tema, por ejemplo, de la diversidad, la compañera diputada ahora electa plurinominal, Astrid, nos conocemos. Ella entró en la posición 7, afortunadamente Morena tuvo un listado amplio para que ella pudiera entrar. Y ayer que coincidimos en el Congreso, que coincidimos apenas en el OPLE. Espero que coincidamos en el Congreso, que coincidimos en el OPLE. Yo le decía a los compañeros y compañeras y compañeros de la comunidad que la acompañaban a ella, que cuenten conmigo para sumarme a los trabajos que ella encabece y que ella pueda respaldar, más allá de que algunos otros a lo mejor yo en lo personal pudiera trabajar en ellos. ¿Cuáles? Te comento uno muy sencillo, hoy que estoy casada. La modificación o la adecuación a la ley de pensiones. ¿Por qué? Porque cuando dos personas del mismo sexo se casan, o mejor, comencemos cuando dos personas de diferentes sexos se casan, heterosexuales, y uno de los dos fallece, simplemente con llegar con su acta de difunción puede hacer válido el derecho de que la pensión le corresponda. Cuando las dos personas son del mismo sexo no sucede así. No basta con que lleves el acta de difunción, tienes que promover todavía un juicio. Lo vas a lograr, lo vas a ganar porque ya es un derecho ganado, pero tienes que, primero, en un momento tan complicado, te sientes diferente a los demás, nuevamente discriminado. No tengo la misma oportunidad de nada más llegar con el acta de defunción, no, yo tengo que ir ante un juez, pero además tengo que pagar, también te ves mermado económicamente, y todo eso se traduce en discriminación, que es lo que viene eliminándose. Entonces ya hay una ley general que da ese derecho. Ahora lo que hay que hacer es modificar las particulares para que esto suceda. Ajá.
El transfeminicidio. Este último año me he dedicado a entrevistar, porque sabes que me gustan los medios, y me he dedicado a entrevistar a personas de la comunidad, y he entrevistado a muchos hombres y mujeres trans. Qué complicada su vida, qué difícil y qué riesgosa. Me han contado sus vivencias muy duras y de cómo están pues sin respaldo de ley. Y es muy importante lo que acaba de presentar el profe Ramón, pero que todavía no ha sido, por ejemplo, aprobado, ¿no? El que se tipifique el transfeminicidio. Ajá. Y bueno, en el tema de mujeres, por ejemplo, que afortunadamente las mujeres me dieron la oportunidad de estar con ellas en una red de mujeres por la paridad en todo, y aprendí muchísimas cosas. Y ahí, por ejemplo, hace falta el que podamos tipificar también el acecho, que es diferente al acoso. El acoso lleva una connotación sexual. Uh-huh. Y el acecho no. Entonces, si alguien te está siguiendo, si te está molestando, si te está observando, si te está grabando, si te está insinuando, no puedes lograr que lo vean como un delito. Okay. Entonces son cosas que tenemos que lograr en su momento, que poco a poco vayan cambiando. En el tema de los grupos vulnerables que tanto me interesan, por ejemplo, la ley de educación ya habla de lo que es la inclusión, pero tenemos que lograr que los planes de estudio cambien en ese sentido, porque una cosa es que la escuela sea inclusiva y que un estudiante, por ejemplo, sordomudo, pueda entrar al aula al igual que los demás estudiantes, y otra cosa es que la educación que vaya dirigida a él en esa aula tenga pedagógicamente una metodología estrictamente reconocida. Entonces, son cosas que hay que ir cambiando, y bueno, pues yo haré mi mejor esfuerzo porque eso suceda. Tengo ya la experiencia de la Diputación Federal. En la Diputación Federal me tocó la oportunidad de ser presidenta de la Comisión de la Juventud y del Deporte. Y hicimos algunas cosas, por ejemplo, te voy a comentar dos. Una fue que cuando llegaron con nosotros y con nosotras los deportistas paralímpicos, los de sillas de ruedas, me dijeron, ¿sabes qué? Cuando ganamos una medalla, nos dan, al igual que los olímpicos, cuando ganan una medalla, nos dan una beca vitalicia. Pero nuestra beca vitalicia es menor que la de ellos, cuando nosotros la necesitamos más y damos más medallas. Nos parece injusto. Y finalmente logramos, que no es tarea sencilla, porque en los congresos tienes que lograr el consenso primero de tu comisión y después del pleno. Y somos diferentes fuerzas políticas con diferentes pensamientos. Pero hay algo en lo que debemos coincidir, en que una injusticia es una injusticia y que si podemos revertirla hay que hacerlo. Y entonces, con un trabajo dedicado, detallado, conformado, científicamente respaldado, logramos que se revirtiera, y hasta el día de hoy son iguales, las subimos las dos y las dos son iguales. Son cosas que no se notan aquí, pero que son parte de la responsabilidad que tienes cuando llegas a un congreso, como el federal en mi caso, con una responsabilidad concreta como era el deporte. Y otra cosa muy específica que te quiero comentar ahorita es, por ejemplo, que yo venía de la ayuda social a través de los medios de comunicación, y algo que me pedían muchísimo era sillas de ruedas, y yo decía, ¿por qué? Entonces me di cuenta que somos el país número 1 en obesidad infantil y en muertes por diabetes. Y cuando tienen diabetes, pues... Sí, las amputaciones. Las amputaciones, toda la silla de ruedas. Y alguien me dijo, Elizabeth, deberías de trabajar para que a la gente no le dé diabetes y no necesite la silla de ruedas en lugar de conseguir la silla de ruedas. Dije, tienen toda la razón. Entonces, cuando llegué como diputada y fui presidenta de la Comisión del Deporte, yo dije, ¿cómo logro sumar en este sentido? Bueno, a mí me gustaría, porque ya había visto que en China había gimnasios al aire libre, a mí me gustaría que hubiera gimnasios al aire libre en las colonias. Pero los alcaldes, cuando tú vas y les pides el recurso para eso, te dicen no tengo, porque le dan prioridad al agua, a la luz, al drenaje, a la pavimentación. Y entonces queda en último lugar. Entonces, ¿qué logramos? Logramos, con el consenso de la comisión y de los 500 diputados, hacer un fondo federal para que los alcaldes pudieran concursar recursos específicos para hacer canchitas y para hacer gimnasios al aire libre. Y la verdad es que después, cuando fui alcaldesa, que yo no pensé que después iba a ser alcaldesa, logré hacer 21, 26 canchas, ya no recuerdo el número exacto. ¿Pero está vigente ese fondo o fue de los que eliminaron? Son de los fondos que sí se han ido eliminando, pero quiero decirte algo, Ángeles, que también ya entendí, porque yo también decía, todos esos fondos se eliminaron, ¿y qué pasó? Muchos fondos se eliminaron, pero no los programas. ¿Qué significa?
que ya no es que el Congreso los puede etiquetar, porque sentía que el Congreso hacían un trabajo a lo mejor no tan objetivo y le dabas la obra etiquetada pues a tu cuate o a tu amigo. Y entonces lo que hicieron fue decir, si tú quieres gestionar este tipo de obras, lo haces directamente, en este caso, con la CONADE. No existe el fondo como tal para que el Congreso lo pueda distribuir, pero sigue existiendo este programa como tal para que cualquier alcalde lo pueda concursar. Oye, pero lo malo es que estamos vetados por CONADE. Desde la administración de Javier Duarte, con esta situación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, existe, y tú lo debes de saber, y recientemente el gobernador Cuitláhuac lo informó, seguimos vetados, y lo que explicaba el gobernador es que no se puede pagar con recurso público lo que es un fraude. O sea, hay un proceso penal para esta situación y por lo tanto no podemos, Veracruz, acceder a recursos de la CONADE. Sí se logró con la extitular de la Comisión Nacional del Deporte que hubiera este acceso a becas y a la participación de los jóvenes deportistas en eventos nacionales e internacionales. Sin embargo, hasta ahí. No hay para infraestructura, te digo porque seguramente será algo que tú tengas que investigar y ver la manera de cómo lograrlo, porque si esos son de tus objetivos, Veracruz está vetado por parte de la CONADE. Entonces, bueno, Elizabeth, parece que tienes bastantes proyectos y ganas de trabajar por la gente. Me da mucho gusto. No sé si tú quieras agregar alguna otra cosa que a mí se me esté pasando y que realmente tengas interés en decirnos. No, simplemente agradecer estos espacios. Para una servidora son muy importantes el poder compartir estos logros, por ejemplo, de género, en el que decían cómo es que se da esta oportunidad de que ahora hay alternancia de género, que es un logro para el Estado, para las mujeres. O sea, a partir de esta asignación, todas las que vengan por delante, y hasta que las circunstancias cambien, no sabemos en qué momento, todas las que vengan por delante, las listas plurinominales que son tan asediadas, sobre todo la posición 1, tendrá que ser una vez por alternancia para una mujer. Esto para mí es un gran logro en el Estado, que no es mío, porque no lo hice yo, pero me da mucho gusto que estas cosas vayan sucediendo. Compartirles cómo se va logrando además que haya un congreso que hoy está conformado por más mujeres que hombres, y leía yo algunos comentarios en donde decían, y eso es paridad y eso es igualdad. Bueno, en materia de género, como hay una desigualdad histórica, la paridad no significa 50-50 y para la ley no es 50-50. El 50-50 es el piso, no el techo. Mientras haya más mujeres, es más, podría estar conformado 100% por mujeres, por ningún varón, y habría una paridad, porque históricamente hubo momentos en que eran 100% conformados por varones. Entonces no es que la paridad se esté dando en este congreso, sino se está dando en relación a cuántos congresos hubo solamente de varones. Es muy justo si hubiera un congreso que fuera solamente de mujeres, porque crearía una paridad. Es así como debemos de ver la paridad, difícil a veces de entender, sí, pero a fin de cuentas importante para que poco a poco más mujeres podamos acceder a puestos de decisión desde donde podamos ayudar a otras mujeres. Entonces, bueno, agradecer a este espacio en donde uno puede compartir. Pero ¿cómo vas a votar? Es decir, vas a ser una diputada que va a ir con la mayoría de lo que su partido Morena, por ser aliado el Partido del Trabajo de Morena, ¿cómo vas a votar? ¿Vas a defender tu ideología? ¿Vas a defender lo que piensas, lo que crees? ¿O vas a votar como digamos, pues no como te lo ordenen, porque se oye mal y ningún diputado va a decir o a aceptar, no, a mí me ordenan votar de esta manera? Pero bueno, para eso sirve la mayoría. Fíjate que tengo ya un muy buen rato, primero de estar fuera de la política, y ahora que regresar con el PT, que ahorita les comentaba cuando llegué, que tiene reuniones semanales, que han sido muy valiosas para mí. Llevo más de 2 años de estar ya constantemente acudiendo y escuchando, por ejemplo, lo que es la línea de masas, y el comprender perfectamente el por el pueblo, con el pueblo y por el pueblo, y lo que tengo que hacer, y me queda clarísimo. La línea de masas, si alguien la quiere googlear, no es otra cosa más que atender a lo que la gente quiere, que quien manda es el pueblo.
Entonces yo votaré conforme la ideología de mi partido, en la cual creo, con el pueblo, por el pueblo y con el pueblo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Elizabeth, por esta entrevista. A todos ustedes también muchísimas gracias. A través de NB Periodismo de Investigación los invito pues para que continúen y estén atentos a esta entrevista y otras más que mi director Mauricio hace, por supuesto, con muchísimo gusto para compartirlas con todos ustedes. Muchas gracias, que tengan un excelente día.